Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por los amigos argentinos de la Universidad Hebrea junto con los amigos de Uruguay, de Chile y de Brasil. Este encuentro da inicio a un nuevo ciclo que denominamos Hacia Nuevos Horizontes, Pensar de Nuevo, que está en sintonía con el nuevo ciclo también que viene haciendo nuestra universidad. Y el día de hoy está dedicado a un tema súper interesante, que es ciberataques y las nuevas tecnologías bélicas, una mirada desde la ética. Vamos a compartir previamente un brevísimo video sobre nuestra universidad y a continuación presentaremos a los oradores que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Everyone can recall at least one professor who they'll never forget. Those professors who didn't just teach a course, but changed the course of our life. That passion and conviction is the level of talent we've consistently recruited to the Hebrew University of Jerusalem. We take pride in being home to some of the best faculty and students in the world. Our faculty are innovators in their respective fields, pioneers of nanotechnology, cybersecurity, law, archaeology, agriculture, political science, medicine, drug design, and many more. Our students turned alumni have gone on to become members of Parliament, Supreme Court justices, award-winning authors, leaders in healthcare, education, business, and culture. We are nurturing leadership today that will shape our society and our world tomorrow. Join us in advancing research and education for the benefit of all people. Continue our tradition of leadership. Hello, friends of Hebrew University. My name is Moria. I'm an MD PhD student here in Hadassah Medical School. Because of the coronavirus pandemic, a lot of students here decided to come volunteer, help run coronavirus testing here in the university facilities. So we thought that because the university both has these machines and the people who know how to use them, then it was important for us to take part in the global fight against coronavirus. Hello, my name is Tamar Lift. I'm a neuroscientist in my other life, but not right now. I'm doing corona testing. My name is Ayelet. Usually I work in a biological lab that works on cell-free DNA and the methylation regarding it. And right now I was recruited to the Corona Lab. Hello, I'm Ithia. I'm a fourth year med student. I'm now volunteering in the Corona Labs. We're helping Hadassah with the Corona tests. Hi, my name is Shai. I'm an MD PhD student and I'm working on neural development. And now I'm working here in the Hebrew University core facilities in the Corona test. The Hebrew University of Jerusalem, a tradition of innovation. Los objetivos de los amigos de la Universidad Hebrea se focalizan, entre otros, en difundir los avances y las investigaciones de la universidad. Es por eso que para el tema de hoy, que nos convoca, vamos a presentar al profesor Daniel Schwartz, titular de los departamentos de Ciencia, Política y Relaciones Internacionales, son dos departamentos distintos de la universidad, especializado en Filosofía Política. También vamos a presentar a Román Lechman, quien es editor de Política y Justicia de Infobae, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, con maestría y doctorado en la Universidad de Itela. Gracias, Daniel. Gracias, Román, por acompañarnos. Y antes de pasarles la palabra, que habrán escuchado que lo dije varias veces, se ve. Quería contarles un poco cómo va a ser la dinámica. Van a estar todos muteados, de modo tal que vamos a escuchar solo a los oradores y tienen el chat abierto para escribir preguntas en cualquier momento, que nosotros vamos a retomar todas sus preguntas y los oradores, al concluir la exposición, van a ir respondiendo las preguntas. Así para que sepan que mientras vayan pensando, pueden ir escribiendo sus preguntas. Ahora sí damos el inicio a este tema y te paso la palabra, Román. Gracias. Hola, buenas tardes o buenas noches, no importa en qué lugar del mundo estén. Gracias por sumarse a este evento académico. Nosotros de arranque tenemos un problema básico que es
si podemos vincular la palabra guerra con el concepto de ética, y si ese concepto de ética tiene que ver en relación a quién es el más poderoso en el conflicto bélico para justificarlo. Y les pondría un ejemplo. No sé, pensá en Truman cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial y Japón no se rinde. Entonces Truman está en la Casa Blanca y dice, che, la verdad que los japoneses nos están dando una resistencia tremenda, se están muriendo mucho más norteamericanos de lo que pensamos, ¿qué hacemos? Entonces, ya quizás para esa fecha, desde Moscú, un tipo llamado Kennan envió al Departamento de Estado un largo telegrama que dice, che, guarda con la Unión Soviética porque cuando termine el conflicto vamos a tener una guerra de distinta categoría con ellos, ya no van a ser aliados, tendríamos que buscar qué tipo de señal damos para demostrar que somos una potencia. La suma de los dos hechos, entonces, lo lleva a Truman a decir, bueno, tiremos una bomba nuclear en Japón. Terminamos la guerra con los japoneses y le demostramos a la Unión Soviética, a Stalin, que efectivamente somos una superpotencia. Y después, como los japoneses siguieron resistiendo, en lugar de tirar una bomba, tiramos una segunda bomba en Japón, y Estados Unidos prueba que tiene la bomba nuclear y terminó con miles y miles de japoneses. ¿Esto es ético? ¿No es ético? ¿Quién dice que es ético? Entonces, por un lado, tendríamos que ver, y por suerte está Daniel, que es el que sabe, cómo vinculamos la ética con la guerra. Y vos podés generar una secuencia, un desarrollo de conceptos éticos desde el primer combate que se tenga conocido hasta las distintas guerras que se sucedieron, por ejemplo, en el siglo XX. Otro ejemplo. Cuando Colin Powell va a Naciones Unidas y dice que efectivamente hay armas de destrucción masiva en Irak. Entonces, vamos a la guerra. Mientras tanto, un sector de la CIA dice, no hay armas de destrucción masiva. Es mentira, los caños que están son caños para hacer lavarropa. Irak desmanteló su programa nuclear en la primera guerra del Golfo. Es todo, para decirlo fácil, bullshit. Y sin embargo, vamos a la guerra. Y después la guerra terminó y hoy esa zona del mundo está fracturada y todavía estamos pagando las consecuencias. Y entonces uno debe preguntarse, ¿lo que hizo Colin Powell fue ético o no fue ético? ¿Y genera consecuencias políticas o no genera consecuencias políticas? Y aquí tenés el principal problema que nos lleva ya a la presentación de Daniel. Vos lo viste. Vos sabés quiénes son. O sea, vos sabés, porque viste la CNN o lo que el canal que te haya gustado en esa época, viste las bombas, viste los iraquíes, viste caerse la estatua de Saddam Hussein, viste el viaje de Rumsfeld de vuelta a Bagdad, lo viste. Y sabés lo que supuestamente pasó porque hay una constancia física. Ahora, ¿qué pasa si Argentina, Estados Unidos, Mongolia, el país que quieras, recibe un ciberataque? ¿Dónde es la réplica? ¿Dónde está la réplica? ¿En el supuesto IP que envió el ciberataque? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cuál es la simetría de la réplica? Porque supuestamente las respuestas tienen que ser simétricas en un concepto de guerra justa. Y si por la tecnología no identificás qué país es, y si fue una empresa privada, entonces esto nos lleva a un escenario tremendamente complejo que nos va a ocupar nuestra vida de acá hasta que, digamos, goodbye. Uh-huh. Y te voy a agregar un elemento más que quizás Daniel lo va a tocar. Hay una tecnología que se llama quinta generación. Esa tecnología en algún momento de este siglo va a ser vital para nuestras vidas, como es el agua, porque sobre esa tecnología va a correr toda tu vida cotidiana. Por ejemplo,
Suponete, hay un concepto que es Internet de las cosas, donde vos, en algún país moderno, saliste de tu oficina y con tu celular prendés la calefacción o la refrigeración, o ponés a calentar el horno, o le abrís la puerta al perro para que salga a pasear antes de que vos llegues. Todo a través de tu celular que va a correr en la quinta generación. ¿Qué pasa si vos decidís a tu país vecino, que tenés una hipótesis de conflicto, cambiarle las reglas de juego, y si hay 10 grados de temperatura, cuando llegás a casa hay menos 30, porque le modificaste el aire acondicionado? O en lugar de que el perro salga, así no te encontrás con una situación compleja cuando llegás a casa, le cerraste la puerta. ¿Cómo es la réplica en esa situación de pura tecnología? ¿Replicás de la misma manera? ¿No replicás? Me parece que son conceptos que hay que tener en cuenta, que van a ser clave para nuestra vida y que nos ponen en una dimensión que todavía no está en la opinión pública general, pero que hay que empezar a estudiar porque va a ser clave de aquí hacia adelante, creo. Daniel. Bueno, muchas gracias, Román, por la introducción, y de verdad tocas algunos puntos que son cruciales en lo que respecta a la ética de los ciberataques. Quiero agradecer la invitación de los amigos de la Universidad Hebrea en Argentina, y los uruguayos y los chilenos, y la presencia de todos ustedes. Bueno, y a Marisa, que es la que está por detrás. A Marisa. Gracias. Ahora, quisiera empezar un poco con algunas imágenes, no va a haber muchas imágenes, pero algunas imágenes para un poco ver un poco más vívido de qué estamos hablando. Así que voy a compartir la pantalla. Y, por ejemplo, cuando hablamos de guerra cyber o de ataques cyber, ¿de qué estamos hablando? Bueno, quizás el ataque más famoso, o el primero que concitó la atención del mundo de que acá está pasando algo nuevo, es este ataque que ustedes ven aquí en los titulares del diario The Guardian inglés, cuando Rusia en el 2007, o gente operando desde Rusia, ataca internéticamente al país báltico Estonia, a raíz de un conflicto que tenía que ver con la estatua de un soldado soviético que fue trasladada por Estonia de un cementerio a otro lado. A los rusos no les gustó, y lograron colapsar el sistema bancario y los sitios internet del gobierno estonio, y desde entonces Estonia es un país que es uno de los que más ha pensado el tema de la ciberseguridad, e incluso, como quizás diga más adelante, hay un código jurídico que trata de establecer cuáles son las reglas de la operación militar que utiliza armas cyber, que se llama Tallinn 2.0. Tallinn es la capital de Rusia. Un ataque que quizás ustedes conocen mejor, es un ataque que, según fuentes foráneas, yo no tengo información propia, Israel realizó contra Irán en el 2010, y que resultó en, según estas fuentes, en la destrucción o parcial aniquilación de 1000 centrífugas que enriquecen uranio en Irán, en Natanz, en Irán. Ahora, sin entrar en mayores detalles, me gusta esta caricatura, véanla acá, que un poco ilustra de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos la imagen tradicional del soldado, el combatiente que nos atemoriza, ¿no? Una especie de Rambo, con sus ametralladores y demás armas, pero dice, what will the warrior guardian of the future look like? ¿Cómo se va a ver el combatiente guardián del futuro? Y vemos aquí la imagen de un operador de computadoras en el fondo que dice, yo dude, back here, soy yo. Esa es la persona de la que tenemos que tener miedo, o de la que tenemos que esperar que nos proteja en el futuro, y no el soldado tradicional, y esto creo que la caricatura lo ilustra bien. Para darles una idea del nivel de atención y de gravedad que concita la amenaza cyber, basta mostrarles que, por ejemplo, que muchos países tienen ya, dentro del contexto de sus Fuerzas Armadas, centros o organismos que se ocupan específicamente de defender al país de ataques cyber. Este es el sitio del gobierno de Israel, que es un directorio que reúne varias agencias que colaboran en defender Israel de ataques cyber.
pero para el que no lo sabe, Argentina también tiene su propio Centro Nacional de Ciberdefensa, allí lo ven, inaugurado por el ministro Aguad hace un año, e incluso, estoy muy orgulloso de decirlo, no mencioné esto antes, pero soy uruguayo, Uruguay tiene su propio centro cyber, un poco más modesto, me imagino que aquí dice, Uruguay despliega su unidad de ciberdefensa. De modo que voy a interrumpir el compartir mi pantalla, de modo que vemos que en la práctica la amenaza cyber es tomada en serio. Hay ejemplos de ataques, no ataques que han matado gente, pero ataques que pueden matar gente de modo indirecto, y de que hay medidas precautorias y organismos en casi todos los países del mundo que ya están tratando de entrever qué escenarios bélicos tenemos que prever. Quiero hacer un paréntesis. Yo no vengo del lado del derecho, no soy jurista y no voy a hablar de los intentos de crear normas jurídicas que regulen la actividad cyber. No es en mi campo. Yo, como bien dijo Marisa, vengo del lado de la filosofía política y de la ética. Las normas morales, hay cierta conexión entre el derecho y la moral, no son cosas independientes, pero no voy a hablar de los avances o propuestas en materia de derecho internacional o derecho de guerra en ese sentido. Y tampoco soy una persona que viene del ámbito militar o del ámbito de las computadoras. En mi vida diaria no me ocupo de atacar países o defender países de ataques cyber, o sea, los detalles técnicos los conozco a grosso modo, pero no de eso voy a hablar. Yo vengo de la dirección de la filosofía política, y va a haber en el curso de los minutos que vienen algunas precisiones que tienen que ver con lo que Román dijo antes de, bueno, qué es la justicia, cómo se vincula la justicia con la guerra. Ahora bien, tomemos una mirada un poco más general, ¿no? Si nosotros pensamos en la guerra, cada vez que hay un avance tecnológico, esos avances tecnológicos van a concitar ciertas nuevas preguntas de orden ético, ¿verdad? Si nosotros pensamos en el 1300-1400, los arcos de largo alcance utilizados por los ingleses, que podían perforar armaduras, y luego pensemos en la ballesta, y luego pensemos en la aviación, pensemos en los submarinos, y me salteé la utilización de armas de pólvora, armas de fuego, perdón. Cada uno de estos desarrollos tecnológicos en su momento generó una polémica, porque parecían o eran percibidos como que atentaban contra ciertas convenciones. En su momento habrán sido convenciones del Código de Honor de los caballeros medievales, y ahora son otras convenciones, pero en realidad las armas cibernéticas entran dentro de esta dinámica, de que cada vez que la ciencia descubre un nuevo método de matar, tenemos que ver cómo eso lo podemos regular de un modo que esté de acuerdo con nuestras intuiciones básicas acerca de qué está prohibido y qué está permitido hacer en el campo de batalla. Respecto a la historia, algunos datos mínimos a la historia de estas ciberarmas. Bueno, los virus informáticos, en realidad el primero se creó en 1971, pero la utilización bélica o cuasi bélica de virus y de otros formatos de interferencia con sistemas informáticos, bueno, quizás hay que decir, como dije, el 2007, el ataque de Rusia aparentemente de Rusia, contra Estonia, luego Rusia también hizo lo mismo con Georgia más adelante, Israel aparentemente contra Irán, y para mencionar un ataque muy reciente, de hace algunos meses, también nuevamente según fuentes israelíes, Irán intentó interferir con los sistemas informáticos que gobiernan las plantas de suministro de agua en Israel, para que elevar la cantidad de cloro que sale por la canilla. Y eso, si Irán hubiera tenido éxito, estamos hablando de cientos de personas enfermas y tal vez algunos muertos. O sea que el potencial destructivo de estas armas es muy grande. Decir también que estas armas, como toda arma, pueden elegirse diversos blancos, ¿verdad? Fuera de las bombas atómicas que inevitablemente
no pueden ser usadas contra blancos militares. Las armas internéticas o cibernéticas pueden ser utilizadas contra blancos militares, contra blancos civiles. Pueden generar daños menores, relativamente menores, como disrupción de sistemas bancarios, disrupción del sistema de semáforos de una ciudad, o daños muy grandes contra infraestructuras civiles. Por ejemplo, podés borrar, hablábamos de Corona, podés borrar toda la información de un hospital, todos los archivos de todos los pacientes, o todos los test de Corona que están en una computadora, y generar no solo un gran caos, sino efectivamente la muerte de muchas personas. De modo que los escenarios, si bien hasta ahora, como dije, ningún arma cibernética ha matado a nadie, los escenarios pueden ser escenarios realmente catastróficos. ¿Ok? Ahora vamos al tema de la ética, que es lo que yo quiero centrarme. Bueno, hay preguntas que tienen un cariz ético, pero que son más que nada, tienen que ver con lo conceptual. Voy a simplemente mencionar dos. Una pregunta es, ¿estamos hablando de una guerra de verdad? Cuando pensamos en guerra, nosotros pensamos en armas que se llaman cinéticas, bombas, tanques, aviones, cosas físicas, pero también una cierta escala de violencia. Y entonces hay una pregunta, sí, si acaso los ciberataques traspasan el umbral de violencia necesario para que nosotros denominemos el conflicto como una guerra. Más allá de eso, hay un tema con la soberanía. ¿Qué pasa? La soberanía, en el modo tradicional nuestro de pensar la soberanía, es pensar en un territorio físico. Y el país, o el Estado, tiene jurisdicción sobre tal territorio, entonces, bueno, entran aviones, entran tanques, hay una violación de la soberanía. Las armas de las cuales conversamos ahora no tienen una alocación física, ¿verdad? O sea, estos ataques suceden en algo que se llama un ciberespacio, un espacio virtual. ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir que un ataque que utiliza un virus viola la soberanía de un país? Para pensar eso necesitamos una idea de soberanía no territorial o un poco expandida. Ahora, yo quiero centrarme en otros problemas que tienen menos que ver con lo conceptual, cómo pensar la soberanía, cómo pensar la guerra, y tienen que ver estrictamente con lo ético. Y aquí no voy a tener tiempo de explicar toda la tradición de la justicia de la guerra, pero simplemente decir esto. Cuando hablamos de la justicia de la guerra, se suele separar entre dos ramas. Existen preguntas acerca de la justicia del recurso a la guerra. ¿Cuándo una guerra es justa, en el sentido de cuándo es justo salir a la guerra contra un enemigo? Ese es un tipo de preguntas. Luego hay otro tipo de preguntas. Salimos a la guerra por H o por B, ya estamos en guerra. Y luego hay preguntas de qué es permitido o prohibido hacer en el campo de batalla. Son preguntas acerca de la conducta en el campo de batalla y no acerca de la justicia de la guerra tomada de modo general. Eso se utilizan los términos en latín, ius in bello. ¿Cuál es el criterio más importante cuando nosotros pensamos acerca de la justicia en el campo de batalla? Según no solo los filósofos, sino también los juristas, quizás o al menos uno de los más importantes es la prohibición de las conductas pérfidas. Pérfidas es un término que suena un poco anticuado y puede despertar la curiosidad, pero voy a dar un ejemplo para que quede claro de qué estamos hablando. Supongamos que en el campo de batalla yo me encuentro con soldados del enemigo y ellos simulan rendirse. ¿Qué es lo que hacen? Enarbolan una bandera blanca, se acercan hacia mis soldados y en el momento en que yo los capturaría, extraen armas y disparan a quemarropa contra mis soldados. Esa es una acción pérfida por antonomasia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la gravedad de ese tipo de acciones? Ese tipo de acciones tienen el resultado de que destruyen los instrumentos de la paz, los símbolos que permiten la rendición. Porque ¿qué pasa? En el momento en que alguien utiliza la bandera blanca para adquirir una ventaja militar transitoria, la próxima vez que un soldado quiera rendirse, utilizando una bandera blanca, yo le disparo. Porque pienso que es simplemente
un ardid. De modo que este tipo de acciones son graves, las acciones pérfidas, porque sepultan a ambas partes en un conflicto, en una situación en que no pueden salir de la guerra, porque los instrumentos que permiten pasar de un estado de guerra a un estado de paz son destruidos, las convenciones son destruidas, y entonces la guerra evidentemente va a continuar hasta la última bala. Esas son las acciones pérfidas. No quiero decir con esto que desde el punto de vista de lo que filósofos hablan de la guerra, etc., está prohibido engañar en la guerra. Está completamente permitido engañar en la guerra. Estoy hablando desde el punto de vista moral. Se pueden hacer emboscadas, ardides, utilizar señuelos, trampas. Lo que no se puede utilizar es métodos que utilizan los símbolos de la paz y los destruyen para adquirir una ventaja militar. Cuando yo pongo tanques señuelos vacíos para que el enemigo descargue sus bombas en un lugar equivocado, no estoy haciendo eso, no estoy destruyendo los símbolos de la paz, no estoy eliminando la posibilidad de una paz futura. Así que la visión esta no es una visión purista o idealista en demasía, sino que dice, hay límites, hay cosas que uno no hace porque te condenan a mantenerte en un estado de guerra perpetuo. Ok, entonces la pregunta es, ¿los ciberataques constituyen un acto de perfidia? Bueno, los ciberataques tienen ciertas particularidades. Una particularidad muy importante es que en la mayor parte de los casos son anónimos. Son anónimos en el sentido no solo de que quien me ataca no asume la autoría del ataque, sino de que el atacado no sabe quién lo atacó. No tiene medios de saber por quién fue atacado. Los ataques son anónimos. Ahora, ¿qué tendrá esto de repudiable desde el punto de vista moral? Alguien puede decir, y creo que es la respuesta equivocada, pero quizás ustedes piensan que es la respuesta correcta, y en ese caso me gustaría que lo digan más adelante, que hay un problema con esto, y es el problema siguiente. Si yo ataco a alguien de modo anónimo, puede ser que ese alguien dirija su represalia contra un tercero inocente, que paguen justos por pecadores. De modo que ese sería uno de los problemas del anonimato, de que puede conllevar que sean otros los que sean víctimas de la represalia que debería ser dirigida contra mí, el atacante. Por razones que no tengo demasiado tiempo para explicar, creo que ese es un argumento débil. Creo que hay situaciones en que si el único modo de defenderme es recurrir a un ataque anónimo, y esa es la única modo de salvar mi vida, y aún si temo que eso puede derivar en que la persona de la cual me defiendo vaya a tomar represalias contra un tercero, no creo que eso sea lo que me impida atacar, porque sería la responsabilidad del que utiliza la represalia, en definitiva, el daño que causa a un tercero. Pero dejemos eso de lado por ahora. Creo que hay otro problema con el anonimato. Y creo que hay una modalidad de utilizar un ataque anónimo que es singularmente peligrosa o repudiable desde el punto de vista moral. Y es cuando yo ataco a una persona, a un país, y lo hago de modo anónimo para continuar los vínculos de paz y de cooperación con la víctima de mi ataque. De modo que quiero disfrutar a la vez de los beneficios del uso de la fuerza y de los beneficios de la preservación de la paz. Quiero dar un ejemplo, pero no quiero escandalizar a nadie con mis ejemplos. Sucede que las personas que se dedican a la filosofía muchas veces utilizamos ejemplos simplificados, infrecuentes, y tratamos de, mediante esos ejemplos, pensar las cosas y esclarecer nuestras ideas. No quiere decir que haya una analogía directa entre los ejemplos y el mundo real. Lo digo entre paréntesis porque muchas veces gente que no está acostumbrada a este tipo de metodología dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? A veces no tiene nada que ver, pero nos ayudan a pensar. Entonces, este es mi ejemplo, uno de los 2 o 3 que tengo. Pero me parece que nos ayuda un poco a ver nuestras intuiciones. Entonces, supongamos que hay una pareja y el marido planea divorciarse de su mujer, ya lo tiene decidido, y
sin embargo, no le avisa a la mujer de que planea divorciarse, y durante la noche secretamente entra al email de la mujer, al email, a la cuenta de correo electrónico, para extraer documentos que va a utilizar luego para cuando haya una litigación y sobre el patrimonio común de la pareja. Y eso lo hace en la noche, pero él no le dice a la mujer nada. ¿Y no, por qué no le dice a la mujer nada? Bueno, una explicación puede ser de que, claro, en el momento que le dice a la mujer que piensa divorciarse, levanta la alarma y no va a poder acceder a esta información. Pero es posible que esta persona, en este ejemplo, no le dice a la mujer porque quiere continuar por algunos meses, digamos, las relaciones matrimoniales y quiere seguir teniendo sexo con su esposa, etc. Y por eso no le informa de sus planes. Yo creo que en una situación de este tipo habría algo singularmente repudiable desde el punto de vista moral en los ataques estos anónimos y secretos que realiza el esposo, entrando al correo electrónico, pero de un modo que quizá la esposa que piensa que es otra persona que lo hace. ¿Por qué? Porque él, lo que está haciendo el marido en este caso es, de algún modo, extrayendo de modo fraudulento la cooperación de su esposa en la mantención de los vínculos conyugales, mediante un engaño, cuando esta extracción de la cooperación no es algo que realmente lo hace porque le va a dar una ventaja cuando llega a la litigación contra su esposa, sino por motivos independientes. Dejemos este ejemplo que puede ser realmente pensado como una cosa un poco rara, y pasemos a un ejemplo internacional. Supongamos que China quiere extraer información de Argentina, y hace un ciberataque contra Argentina, pero es anónimo, entonces Argentina no sabe si fue China o fue Brasil, o fue Rusia o fue Estados Unidos. Y supongamos que la razón por la cual China recurre a un método anónimo de hacer el ataque es para que siga comerciando con Argentina y beneficiándose de la cooperación mutua. O sea que simultáneamente ataca a Argentina y simultáneamente esconde la mano que tira la piedra y mantiene vínculos de cooperación. Yo creo que ese tipo de acciones revisten una gravedad moral doble. Doble ¿por qué? Lo voy a explicar. Doble porque es peor que el ejemplo clásico de la acción pérfida, que es el ejemplo de la bandera. La utilización de la bandera blanca para adquirir una ventaja militar. Cuando yo utilizo la bandera blanca para adquirir una ventaja militar, y me acerco a los soldados a los cuales presuntamente me rendiría, pero lo hago para matarme, trato de extraer una ventaja militar que me va a ayudar en el conflicto, o pienso que me va a ayudar, en esta guerra que mantengo contra el otro. Pero en los casos en que un país utiliza las armas cyber de modo anónimo, y a la vez, y lo hace para poder continuar con relaciones pacíficas, y por ejemplo ganar dinero de los vínculos comerciales, esa ventaja que uno busca ni siquiera es una ventaja que uno busca obtenerla para derrotar al país del cual uno es enemigo, ¿no? Es una ventaja independiente, no tiene nada que ver con el conflicto. Del mismo modo que en el caso que di del marido y la esposa, él mantiene la relación viva para extraer ciertos beneficios que no tienen nada que ver con adquirir una ventaja en la litigación futura acerca de el patrimonio común de los cónyuges. Entonces, para redondear la idea, que espero que ustedes puedan atacarla, refutarla, es una idea que no es una idea propia, quizás no es muy aceptada. Diría algo más. Y esto más es que a mí me parece que incluso si yo estuviera justificado en mi ataque contra alguien que presenta una amenaza, la elección de métodos anónimos con este propósito, como describí anteriormente, sería repudiable moralmente. Quiero dar un ejemplo, nuevamente, estos ejemplos un poco esquemáticos, pero que quizás puedan ayudar a presentar el punto de un modo un poco más claro. Supongamos que tengo un competidor comercial, ¿ok?
y ese competidor comercial trama mi muerte, quiere matarme. Y el único modo de defender mi vida es utilizando la fuerza y, no sé, herirle. Pero yo digo, quiero hacerlo de modo anónimo. ¿Okay? O sea, vamos a convenir que sería justo, estaría justificado, sería legítima defensa que yo le hiera a mi competidor comercial si él trama mi muerte. Sería justa defensa. Pero yo digo, sí, pero quiero hacerlo anónimo. ¿Por qué? Porque también quiero hacer un negocio con el que me va a dar $2 millones en 2 semanas, y por eso, si lo hago de modo no anónimo, entonces sí salvaría mi vida, pero me perdería el negocio. Pero si lo hago anónimo, salvaría mi vida y podría hacer el negocio y ganar los $2 millones. Entonces, incluso si la utilización de la violencia o la fuerza contra alguien que me amenaza fuera justificada, el recurrir a métodos anónimos para hacerme una ventaja futura que no tiene que ver con el conflicto, creo que sería problemática. Mi enemigo, aunque sea un enemigo injusto, no tiene muchos derechos. No tiene derecho a que yo no lo hiera. Un país enemigo no tiene derecho a que yo no utilice la fuerza contra él. Pero sí tiene derecho, creo, o por lo menos quizás el único derecho que tiene es que yo no fraudulentamente extraiga beneficios que no está obligado a darme. Del mismo modo que en el ejemplo un poco esquemático que di, quien trama mi muerte no tiene derecho a no ser herido, porque eso es legítima defensa, pero tiene derecho a no comerciar conmigo, a no hacer el negocio de los $2 millones. De modo que, a modo de conclusión, y ya pasaron 25 minutos y 24 segundos, y pido perdón a los presentes por extralimitarme, a modo de conclusión diría que es difícil decir que los ataques cyber sean de modo general todos culpables de perfidia y ataques que erosionan la confianza entre los enemigos y nos condenan a la guerra perpetua. No quiero decir eso. Solo quiero decir que la elección de ataques del anonimato, de esconder la identidad del que ataca, cuando tiene como propósito, solo cuando tiene como propósito preservar una paz aparente, esos ataques serían pérfidos, y que los ataques cyber, como son las armas, o utilizan las armas que mejor protegen nuestros anonimatos, serían sospechosos moralmente en ese sentido. Y bueno, estoy abierto a cualquier tipo de objeciones o ideas o preguntas que tengan que ver con esto o otras cosas. Gracias. Bueno, hay un montón de preguntas, pero antes que nada una precisión que quizás puede servir para que sigan haciendo más preguntas. La precisión sería así. En el mundo que cuenta Daniel, ese mundo es anárquico. ¿Eso qué significa? Que no hay una autoridad global que te aplique una regla directa que vos como Estado tengas que obedecer. No existe. Entonces, cuando Powell miente, las Naciones Unidas no dicen, bueno, 10 años de prisión a Powell. Porque el mundo es anárquico y nadie puede, de un organismo multilateral, aplicarle una pena de detención a un ciudadano americano. Digo, para que entiendan cuál es la dificultad que nos está planteando Daniel. O sea, ahora los ataques pueden ser anónimos o no. Ahí yo me permito disentir un poco porque con las últimas tecnologías algún rastro siempre hay de... O sea, las potencias globales que hacen ciberataques, salvo que sean conflictos puramente regionales, se pueden tener más o menos identificados quiénes son. Pero el problema del anonimato se suma al problema de anarquía. Como no hay un orden, no hay una autoridad global, es difícil la sanción. En ese contexto, vamos a ganar tiempo. Tengo acá una pregunta de Sebastián, que me parece recontra interesante. Porque vieron que con el tema de la cuarentena más la pandemia, todos, ¿quién? Levanta la mano quien de todos los 81 personas que están participando no pidieron nada a Amazon o a Mercado Libre. Una, 2, 3, 4, 5. Bueno, nada, menos del 10%.
Entonces, o sea, todos pedimos algo a Mercado Libre, un libro, una pesa, un perro, lo que sea, whatever. Entonces, acá hay una pregunta muy interesante que dice así: ¿cómo se podría responder ante un ciberataque a empresas de almacenamiento en la nube, por ejemplo Amazon, siendo que puede verse afectada la operatoria tanto empresarial, transnacional, como gubernamental? Daniel. Bueno, creo haber dicho al principio, creo que la pregunta es súper interesante y me gustaría poder responderla, pero no soy experto en ciberdefensa. Te lo Sí. planteo desde el punto de vista ético, te lo planteo desde el punto de vista ético. ¿Cuál es la pregunta ética? Es una La pregunta... pregunta ética sería así: yo soy el Estado argentino Sí. y le compré a Alemania 1 millón de barbijos que me iba a distribuir Besos desde Brasil. Y resulta que se lo compré a los alemanes, pero en realidad había empezado a negociar con el gobierno de Tombuctú. Y como al final la oferta de los alemanes era mejor que el gobierno de Tombuctú, Tombuctú ataca a Amazon, me obliga a tener que hacer un nuevo pedido porque los barbijos no van a llegar, me venden los de Tombuctú, yo gobierno argentino me entero que hicieron ese truco para que yo le compre a Tombuctú, vos autorizás un ataque un ciberataque a Tombuctú para destruirle todos los campos de barbijos de ese país. Vamos a ver, es un poco complicado. Lo que me estás preguntando en realidad no tiene que ver con los ciberataques directamente. Si puedo atacar un país porque me generó una desventaja comercial, digamos, un A país través como de un hizo Petro. ataque, a través de un ciberataque. Bueno, pero el país, Timbuktu, en tu ejemplo, no me mató a nadie, simplemente hizo que ahora voy a tener que pagar un poco más de plata por los barbijos. Mirá, básicamente cuando nosotros hablamos de guerra, hablamos de muertes, y entonces hay un umbral mínimo del el Se daño que vos murieron querés. 100, se murieron 100 jubilados en Floresta porque no tenían los barbijos. Bueno, ok, entonces te respondo. Okay. Si nosotros planteamos la pregunta, ¿qué tipo de daños ameritan la utilización de la violencia? Bueno, primero que nada, cuando nosotros hablamos de guerra, en general, si bien hay un espacio para hablar de represalias, uno utiliza la violencia para prevenir un mal del cual uno se siente amenazado. Ese mal puede ser un perjuicio económico, puede ser un perjuicio en vidas humanas. Ok, entonces luego pregunta, bueno, pero ¿cuál tiene que ser la escala de daño que uno quiere prevenir para que justifique la muerte de personas? Sí. Los filósofos pensamos que incluso si, por ejemplo, si se viola la soberanía de un país, pero por un tema menor, o se genera un perjuicio comercial de modo ilegítimo, pero que no redunda de modo directo en la muerte de personas, eso no ameritaría utilizar armas que maten. Ahora, sí tiene un lado lo que la situación que Sebastián plantea y que vos planteás, Román, Sí. tiene un lado que tiene que ver con los ciberataques, porque si vos decís, bueno, yo voy a usar armas que quizás no maten, ¿okay? Voy a atacar los sistemas informáticos de Timbuktu y eso va a simplemente generar una situación en que los habitantes de Timbuktu no van a tener luz durante 2 horas, entonces quizás sí sea una medida proporcional. De modo que las armas cibernéticas tienen un lado positivo del lado ético, en el sentido de que permiten graduar la utilización de la fuerza de un modo que las armas cinéticas, las armas convencionales, no lo hacen, porque uno puede modular la respuesta de un modo que sea proporcional a amenazas, mientras que si nosotros pensamos en aviones, tanques, bombas y todo eso, es más difícil, porque la respuesta va a ser muy potente y muy dañina, y quizás no se puede ajustar a amenazas menores. O sea, que en la medida que tiene uno un arsenal de armas que permiten graduar la respuesta de modo que sea proporcional a la amenaza, uno puede ver algo positivo en en la presencia de este tipo de armas. Entonces, Déjame que te por eso haga no hay que decir, ok, esa es la déjame que respuesta te haga mía. una interrupción antes de la siguiente pregunta. ¿Quién gradúa? ¿Es una perspectiva ética la graduación? ¿Quién define la simetría?
el país Estamos atacado. hablando de proporción. Mira, estamos ¿Pero hablando de... quién lo define? Bueno, sí. ¿El país atacado? Mira, O sea, te lo digamos, contesto. suponete que el líder del país atacado es Roosevelt, en un ejemplo, y en el otro es Himmler. Sí. ¿Quién define la simetría? Bueno, te respondo. No se trata de asimetría, estamos hablando de la proporcionalidad de la respuesta. La Sí. asimetría ¿Quién es un término que en este contexto No, o sea, la es- responsabilidad. Porque te agarra una estamos personalidad como después. Roosevelt y el tipo va a Ahora, decir, bueno, me mataron 100 americanos, mataré 100 alemanes. Te agarra Himmler y te dice, no, hubo un comando judío que le liberó un campo de concentración, entonces yo ahora tiro una bomba en todo Manhattan, por ejemplo. bien, cuando hablamos de proporcionalidad, estamos mirando, te digo cómo lo piensan los filósofos, quizás Sí, vos lo claro, pienses, claro. pero estamos mirando hacia adelante. Los muertos ya están muertos. La idea es, ¿cuántos puedo matar para salvar a 100 que están vivos? La vida de 100 personas está en peligro ahora. Sí. ¿Cuántas personas puedo matar para que esas personas que están vivas ahora no mueran? ¿Puedo matar a 150? ¿Puedo matar a 1000? ¿Y cuántos civiles y cuántos militares y cómo peso esas vidas? Pero estamos mirando hacia adelante. Si ya me mataron a 100, ya están muertos los 100, no los puedo revivir. Ahora, la pregunta es quién determina, eso va a un problema más profundo. Las personas que se ocupan de modo profesional de la filosofía moral creen que existen respuestas y que respuestas, o por lo menos que tenemos que pensar que existen respuestas correctas y respuestas incorrectas. O sea, claro, mucha gente piensa, quizás la mayor parte de los participantes de la audiencia, de que no hay verdades en la ética y la opinión de Himmler es tan buena como la de Roosevelt. Yo no pienso eso, yo creo que Himmler y Adolf Hitler eran asesinos. Ahora, si vos querés no puedo pretender, y creo que los decepcionaría si en 2 minutos tratara de demostrar que hay respuestas objetivas en lo moral. Pero creo que en las intuiciones nuestras, nosotros sí creemos que, o por lo menos si nosotros hacemos un poco de introspección, sí creemos que hay algunas respuestas que están muy equivocadas, ¿no? O sea, nadie diría que para salvar la vida de una persona se puede matar a 1 millón. Quizás discutamos acerca de si se puede matar a 3 o 4 de modo preventivo, y si esos 3 o 4 tienen que ser culpables de la amenaza o no. Hay muchas consideraciones. Pero Ahora, hay respuestas que están fuera del de rango. discusión. Mira, yo les cuento, yo doy clases de la justicia de la guerra a personas que tuvieron experiencia militar, que fueron soldados o que son soldados, que estuvieron en situaciones de combate. Yo no las estuve, y cuando no estuve en situaciones de combate. Pero la actitud de ellos cuando planteamos estas preguntas no son actitudes cínicas o escépticas, sino que realmente las personas que estuvieron en combate ven estas preguntas como preguntas reales, que la conciencia de ellos quiere saber si estuve bien o no estuve bien cuando desarrollé tal acción militar. Entiendo. De modo que... Daniel, tengo millones, pero voy a arrancar Dale, por acá. En el dale. ejemplo es de Mario. En el Sí. ejemplo de la extracción de información por medios cibernéticos, ¿cuál Sí. sería la diferencia de tácticas de espionajes convencionales? Pregunta. Buenísima pregunta. Sí, Buenísima. estaba buena, ¿viste? Estaba buena. Es buena porque no tengo una gran respuesta. Bueno, Creo que Mario tiene razón en el sentido de que si el argumento que yo desarrollé, la implicación sería que los métodos, la utilización de espías estaría prohibida, entonces eso sería una objeción contra mi argumento, porque nosotros pensamos que la utilización de espías está permitida. Ahora, toda esta historia de la perfidia en realidad tiene una base que yo no tuve mucho tiempo de explicar, que es Kant. ¿Y qué es lo que dice Kant cuando habla, Immanuel Kant, el filósofo alemán, qué dice Kant cuando habla de la justicia de la guerra y de la perfidia? Y Kant también condena la utilización de espías. Cuando nosotros volvemos la paz en una especie de guerra enmascarada, cuando la paz la convertimos en simplemente un estado de abstención de la violencia, pero una especie de guerra encubierta, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros contaminamos la idea de la paz con la idea de la guerra, y por tanto,
Si a mí me dicen, bueno, tenemos que alcanzar la paz, pero yo digo, ¿pero qué es la paz? La paz es guerra, porque la paz es espionaje, espionaje industrial, espionaje militar, la paz es sospecha, suspicacia, la paz es preparación para la guerra. Entonces no quiero la paz, porque la diferencia entre la paz y la guerra se vuelve mínima. Quizás Sí. prefiero la guerra declarada, sé dónde estoy y sé a quién matar, que estar en una paz que es simplemente una especie de espejismo. De modo que no es una gran respuesta para Mario, pero lo que quiero decir que efectivamente es posible que ciertos tipos de espionaje incurran en el mismo tipo de problema que yo consigné antes del el ataque anónimo. Si bien los ataques, las acciones de espías normalmente no causan muertes de modo directo, pero sí las pueden causar de modo indirecto muy, muy fácilmente. Pero la Acá idea es la misma. tengo una de Patricio. Bueno, dale. Pero Prepárate. esperá, solo quiero decir que Mario tiene un muy buen punto y que es posible que las implicaciones de lo que dije sean demasiado drásticas como para aceptar el desarrollo, y creo que hay que pensarlo bien. Patricio, esta también está buena. Lo puedo llevar incluso a algo más básico. Un allanamiento digital a distancia, algo regulado en Mendoza, donde se hace con anonimato y sin avisar, ¿sería moral por más que lo autorice la autoridad judicial competente? Wow. A ver, no sé lo que es un allanamiento anónimo, vienen personas que no dicen a ver, un quiénes son. allanamiento digital. O sea, vos en el mundo común, vos vas con una orden, decís, buena, vengo a allanar, entrás y te llevas la documentación o la evidencia que estás buscando. En lo que cuenta Patricio es que en Mendoza quizás vos podés entrar a un archivo y hackear y llevarte cierta documentación que quizás en un allanamiento del siglo XX jamás lo hubieras obtenido. Perfecto. Y yo quiero decir lo siguiente, no es parte de lo que yo traté de pensar juntos o de proponer, no es parte de eso decir que hay que prevenir a quién va a ser atacado. Claramente uno no tiene obligación de prevenir a nadie. O sea, si el anonimato lo elegís para agarrar desprevenido al que vas a atacar, me parece legítimo, porque si alguien me amenaza, yo no tengo que decirle, mirá, yo te voy a atacar, y para que el tipo se proteja. Entonces, hay un lado del anonimato que me parece que no es problemático moralmente. Utilizar el anonimato para agarrar desprevenido al que ataco. Por ejemplo, si es quiero allanar digitalmente a un criminal, no le voy a avisar antes, no voy a decir, mirá, soy la policía. No, yo quiero que esté desprotegido para poder extraer la información incriminatoria. Me parece perfecto. Okay. El caso que yo presenté es un caso en que uno selecciona un modo anónimo para poder preservar una situación de paz, de vínculos de cooperación. Y por eso lo hace, para que yo pueda seguir beneficiándome de la paz contigo mientras secretamente utilizo la fuerza contra vos. Esos son los casos que me parece que involucran perfidia. No hay ninguna obligación. O sea, los filósofos que estudian la justicia de la guerra no somos, como diría, idealistas desconectados de la realidad. Pensamos que los ataques sorpresa, y si el anonimato te ayuda a hacer un ataque sorpresa, en la medida que el ataque esté justificado, está perfecto, no hay ningún problema con eso, y eso se aplicaría al allanamiento también. A ver, Marisa, nosotros nos tenemos que ir a las 7, ¿no? Podemos dar un tiempito más, pero más o menos habrá que ir pensando Tengo otra pregunta, sí. Sí, podemos hacer un par más. Ok. Sin problema. Sebastián, ¿podríamos hablar de una moralidad en ataques cibernéticos en el caso en que vidas civiles estén afectadas? A ver si Sebastián quiere explicarnos bien la pregunta. O sea, como la entiendo, podría ser moral un ataque que va a afectar a civiles, ¿no? No, o sea, claro, diste vuelta el concepto. O sea, si atacas si un ciberataque es a civiles, ¿es moral o no es moral? Bueno, vamos a verlo de este modo. En la justicia, el modo tradicional de pensar la justicia de la guerra, lo que está prohibido es atacar a civiles de modo directo e intencional. Pero si uno mata a civiles de modo
como víctimas de daño colateral, lo que se llama. Por ejemplo, tiro una bomba en un reactor iraní, hay un pobre pastor iraní con las ovejas que está ahí, yo no pude tirar la bomba en otro momento porque tenía que ser a esta hora, y no pude avisarle al pobre pastor iraní que se mueva de ahí con las ovejas y murió. Bueno, eso está permitido porque no dirigí, mi intención no era matar al pastor iraní, no era parte de mi plan, es una cosa desafortunada. Los civiles no son blancos directos permitidos. ¿Cambiaría esto en el caso del ciberataque? Bueno, mi opinión sería que no, en este sentido, vamos a precisarlo bien. Si nosotros pensamos desde el punto de vista moral, la distinción entre combatientes y civiles no es sagrada. ¿Por qué? Porque hay muchos civiles que son responsables de amenazas que no deberían haberlas hecho. De modo que, por ejemplo, si tengo un hackeador chino, que es un civil, pero que está, y no tiene uniforme, pero que desde su casa está colaborando con un esfuerzo chino que, no sé, me va a causar un gran daño y a mí, a mis civiles, creo que, aunque sea civil, sí podría atacarlo. Seguramente podría atacarlo con un ciberataque porque eso no lo va a matar. O sea que creo que la inmunidad de los civiles, en primer lugar, ya sea con armas convencionales o armas no convencionales, no es una cosa sagrada, depende de qué civil. Los científicos que desarrollan planes nucleares iraníes no tienen una inmunidad moral, tendrán una inmunidad en el derecho internacional. Okay. Y más aún, termino la respuesta, más aún, si mi ataque es un ataque que igual, como es cibernético, puede ser que no te mate, sino que simplemente te genere un perjuicio económico. Por ejemplo, le puedo borrar la cuenta de ahorros en el banco a este hackeador chino, entonces creo que por doble partida eso sí estaría permitido. O sea que mi opinión personal es que, si lo pensamos desde el punto de vista moral, no creo que cuando hablamos de ciberataques, los civiles merezcan tantas protecciones como las merecen los civiles cuando hablamos de ataques convencionales. Ahora, te lo pongo así. Hay una buena pregunta vinculada a Julian Assange, pero lo pondría en un contexto para que se entienda bien. Cuando aparece toda la información de Wikileaks, la información se acordó con una determinada cantidad de medios a nivel global. Uno de esos medios era el New York Times. Llegó un momento en que la información que accedía al New York Times era información tan clasificada, pero tan abierta a la vez, que aparecían los nombres de los espías de Estados Unidos en determinados lugares alrededor del planeta. Entonces, el New York Times lo que hizo fue, con esa información, ir a la Casa Blanca, para ponerlo en términos genéricos, y decir, nosotros tenemos esto. ¿A ustedes les afecta la seguridad nacional de Estados Unidos que publiquemos los nombres de los espías? Obviamente la Casa Blanca dijo que sí. El New York Times entendió la explicación de la Casa Blanca, y ahí arrancó un conflicto tremendo con Assange, porque Assange decía, no, yo les doy la información para que la publiquen entera, no editándola, y finalmente el acuerdo entre el New York Times, The Guardian, El País de Madrid, se rompió porque se afectaba la seguridad nacional de los países, o sea, hay una puja entre derecho a la información y seguridad nacional. Sobre este contexto, te planteo la siguiente pregunta de Sari. ¿Qué opina de Julian Assange, que puso en peligro a cientos de espías? ¿Está bien o está mal? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Porque es como una versión de un ciberataque, porque le robó la documentación, en este caso, no sé, al Pentágono o a la CIA. ¿Vos cómo lo ves, Daniel? Bueno, vamos a ver. Sí, digamos lo siguiente, digamos, si yo estoy en una guerra y tengo espías y esos espías están del lado, asumiendo que están del lado de los buenos. Yo sé que suena muy infantil, los buenos y los malos, pero sí. Pensemos... No hay espías de los lados buenos y los malos, hay espías. Bueno, pensémoslo de modo infantil en que los filósofos pensamos la guerra. Y supongamos que son espías ingleses y estamos en la Segunda Guerra Mundial y los espías ingleses son los buenos. Okay. Los sí, pues me decís espías ingleses en 1982 y ya te estoy odiando. De acuerdo, pero estamos en la Segunda Guerra Mundial. Tomamos un escenario fácil. Tomamos un escenario fácil porque nos habilita a dar una respuesta que después podemos complicarla. Entonces, obviamente, déjame un segundo.
si yo soy un periodista inglés en 1943 y por mi afán de descubrir la verdad revelo la identidad de espías ingleses, obviamente es un gran crimen. Sí, Estoy soy un colaborando, tarado, sí. estoy haciendo peligrar la vida de combatientes que están del lado justo. Si soy un periodista alemán y descubro la identidad de espías alemanes en 1944, entonces le doy un premio porque está descubriendo la identidad de personas que quieren generar daño injusto, etc. Entonces depende de qué lado los veamos. Entonces, volviendo a Assange, bajo la presunción de que los espías norteamericanos están más cerca de mi ejemplo bipolar y infantil de ser como los ingleses que ser como los alemanes, digamos que los espías esos no son personas que están tramando asesinatos y cosas muy malas, sino que están haciendo una labor defensiva importante en el contexto de un conflicto en que Estados Unidos tiene derecho a protegerse. Obviamente sería no solo un crimen, sino sería una falta moral poner en peligro a los espías. Quiero simplemente agregar hay aquí una pregunta que a veces salta, que es más compleja y más difícil de responder. ¿Qué pasa cuando, para no deschavar a mis espías, permito que el enemigo los capture? Porque muchas veces los servicios de inteligencia temen que si yo protejo a mis espías, entonces el enemigo va a saber que yo tengo información de que sabe tal o cual cosa, y a veces tengo que no proteger o dejar desprotegidos espías míos o combatientes míos para preservar en el enemigo la idea de que yo no tengo acceso a su información. Ese es un problema, me parece, más difícil. Sacrificar a soldados y sacrificar a gente de inteligencia que los puedo proteger y no los protejo para que el enemigo no sepa que yo sé que él sabe. Y ahí ya hay un problema un poco más complejo. Está bien. Ahora, Daniel, como última pregunta, si para vos, Marisa, está ok, y Laura, yo plantearía lo siguiente, porque recién diste una clave que me parece recontra interesante y podemos cerrar esta clase buenísima de esta manera. Assange tiene una mirada muy de Guerra Fría sobre la relación de Estados Unidos con el mundo, que es distinta a la mirada de estos medios que tenían una mirada más multipolar y que en definitiva se trataban de agentes que trabajaban o operaban para determinados países. O sea, para Assange, cuando plantea den a conocer el nombre de los espías, porque Assange dice que esos espías son agentes del imperialismo, no es que son recursos básicos de defensa y protección de cada uno de los estados. Entonces, la pregunta para mí final sería así: ¿cuánto te tiene que pesar la ética para determinar la validez de un ciberataque? O si uno puede plantear que hay una ética ecuménica para explicar cuáles ciberataques son realmente legítimos o no, sin importar el lugar que ocupás en la cadena de mando o el país que estás representando o la ideología que vos estás manifestando al hacer esa toma de decisión. Perfecto, te lo respondo de modo tan breve como pueda. Dale. Efectivamente, mira, está la ética y está el derecho. Y lo bueno del derecho, y sobre todo el derecho de la guerra, que el derecho de la guerra, lo que podés hacer y no podés hacer en el campo de batalla, no depende de si sos bueno o malo. O sea, Alemania e Inglaterra tenían las mismas obligaciones bajo el derecho de la guerra en 1940, independientemente de quién tenía razón o no razón. ¿Okay? Ese es el derecho de la guerra. Las convenciones de Ginebra, las convenciones de La Haya, son convenciones que dicen, usted es un soldado, no importa si usted es un soldado inglés o un soldado argentino en 1982, usted no puede matar civiles, usted no puede hacer tales y cuales cosas. O sea, el derecho es ecuménico en ese sentido. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros vamos a otorgar privilegios al lado justo, todo el mundo se cree justo y entonces vamos a generar más derramamiento de sangre. Los códigos que se busca desarrollar ahora, que se llaman Tallinn 2.0, que buscan regular la guerra cibernética, tienen esa característica de que tratan de independizar qué se puede y qué no se puede hacer del problema más general y más profundo de si tu país es el que tiene la razón o no tiene la razón. No tiene nada que ver. O sea, te dicen,
independientemente de si China en su guerra cibernética contra Estados Unidos tiene razón o no razón, estas son las reglas. Okay. Entonces, no vayas a la moral para buscar eso, diría yo. Anda al derecho, porque el derecho tiene propósitos que son distintos de los propósitos de la moral. Lo que pasa es que no te quiero contradecir, pero el derecho es un ejercicio del poder. Y la norma la escribe quien tiene el poder. Y el poder tiene su moral, y ergo, la moral va a ser la del poder dominante. Es la historia de la humanidad. Todo bien. Existe esa tesis, yo no te voy a controvertir. Lo que digo es que el derecho, en realidad, que existe ahora, que empieza, el derecho de la guerra, que empieza en 1860, Conferencia de San Petersburgo, bla, bla, bla. Las potencias se juntan, ¿ok? Los que tienen la fuerza y deciden, estas son las reglas y vamos a mantenerlas, y no nos importa quién tiene razón. Incluso si vos pensás que tenés justicia, que sos el lado justo y el otro lado es injusto, tenés las mismas obligaciones y los mismos derechos que el otro lado. Eso es el derecho real existente. ¿Ok? Entonces, si vos me preguntás respecto a los ciberataques, si podemos tratar de pensarlo, una regulación que involucre los mismos derechos y obligaciones para todos los que participan en el juego, bueno, tendría la característica esta que tiene el resto del derecho de guerra, que no discrimina entre los justos y los injustos, sino discrimina entre las acciones permitidas y prohibidas en el campo de batalla, del ciberespacio. Ahora, antes de cerrar, si me dejás, Marisa, ¿no nos recomendás a todos nosotros un par de libros, ensayos, como para profundizar o iniciar nuestro conocimiento? Lo que se te ocurra de tus clases en la facultad. Bueno, arrancá por acá. El mejor libro de la justicia de la guerra, y que está traducido a todos los idiomas, pero no habla directamente de los ciberataques, es de un filósofo norteamericano, judío, que ustedes seguramente conocen, que se llama Michael Walzer. Se llama Just and Unjust Wars, y está publicado en 1977, un poco después de la guerra de Vietnam. Ese es el libro como que te da todo el marco de en qué está el debate. Y es un libro que está dirigido también a un público curioso, un público con formación, pero no necesariamente un público que tiene una formación en filosofía analítica. Entonces, Guerras Justas e Injustas, 1977. Respecto a la guerra cibernética, bueno, hay muchas cosas, quizás después yo pueda mandar un link. Sí, dale, sí. Sí, no, bueno, ¿no, Marisa? Pero ahora de memoria, no hay un texto canónico que te diga, eso, ahí está todo. No creo poder recomendar algo. Está bien. Pero nos ayudás y nos mandás un par de links. Dale. Listo. Bueno, Marisa, todo tuyo. Bueno, en principio quería, antes de concluir, agradecer, dentro de nuestra audiencia habrán leído entre todos, agradecer que está Carlos Amaya, su director de la Maestría de Ciberdefensa y Ciberseguridad de la UBA, y el director de la maestría, el doctor Roberto Usal, quienes se sumaron y compartieron con nosotros el webinar, así que muchas gracias por estar con nosotros, un placer. A todos los presentes desde Israel, que nos están acompañando en un horario muy, muy tardío en la noche, Edu Polak, director del Departamento para América Latina, España y Portugal. Gracias, Edu, por estar y acompañarnos siempre. Ariel Abadi, coordinadora y Relaciones Públicas del Departamento de Latinoamérica, España y Portugal, con quien siempre estamos armando equipo, y ella desde Israel y nosotros desde aquí organizando estos webinars. A Sima Recepka, a Gabriel Goldman y a todos los que son parte de el equipo de amigos de la Universidad Hebrea de Latinoamérica. Contarles y mencionar que este viernes 24 de julio se cumple un nuevo aniversario en la colocación de las piedras fundamentales de la Universidad Hebrea, y esto ocurrió hace 102 años atrás. Y parte de los visionarios que fueron sus fundadores son nombres que seguramente les va a sonar, y si no, vale la pena googlearlos. Son personalidades importantísimas que aportaron muchísimo, no solamente a Israel, sino también a la humanidad. Ellos fueron Chaim Weizmann, que compartieron este inmenso proyecto con sus otros padres fundadores, Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber, entre otros. Ese sueño que nació antes que el Estado mismo, que el Estado de Israel,
fue a las claras innovador. Por eso ustedes lo habrán visto en el video que compartimos inicialmente. Hay un lema que aparece en cada video nuestro en la universidad que dice tradición en innovación. Y no es un lema vacío que cierra cada uno de los videos, sino que es un imperativo que moviliza todo el tiempo, es un motor para encontrar respuestas, soluciones para la sociedad donde vivimos y como ciudadanos del mundo. Hoy más que nunca, la Universidad Hebrea está abocada a la tarea, en esta nueva realidad y coyuntura que estamos atravesados todos por la pandemia, y nuestra universidad puso toda su experiencia y pone toda su experiencia, su saber, sus recursos humanos y todo lo que tiene a su alcance para enfrentarla. De este modo, de los más de los 40 proyectos de investigación que se activaron en la universidad y se relacionan con el COVID, esta semana particularmente se difundió con muy buena repercusión, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo, una investigación dirigida por el doctor Mahmías, quienes en asociación con el Centro Médico Mount Sinai están testeando con resultados muy prometedores un tratamiento basado en un medicamento de uso corriente para el colesterol, y en esta primera etapa de estos ensayos se demostró que este medicamento podría bloquear la capacidad de funcionamiento del COVID. Esto es solo un ejemplo de los muchos que la universidad desarrolla para liderar la lucha contra este virus, por lo cual les recomiendo, entre otras cosas, no solamente que se asocien y sean nuestros nuevos amigos de los amigos de la universidad para colaborar, apoyar, sostener, difundir y compartir todos los logros que hace 102 años en forma consecutiva e ininterrumpida viene haciendo la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pueden visitar nuestra página, van a encontrar todos los webinars que estuvimos haciendo, todas nuestras actividades, quizás la bibliografía que Román le pidió a Daniel que nos comparta. Quienes entran van a tener el premio de poder compartir la bibliografía. Ya te comprometí, Dani, a hacerlo. La página es www.uji.org.ar y ahí podrán recibir todo el material y además estar informados de nuestros próximos webinars. Les voy a dar la palabra a Daniel y Román para terminar, pero decirles en nombre de todos los amigos, principalmente de los amigos argentinos de la universidad, a través del board que conforma y en la figura del presidente que también está presente aquí, Héctor Sussman, a nuestro querido board y a nuestro grupo muy trabajador, que es el grupo de mujeres amigas de la Universidad Hebrea de Jerusalén que estamos aquí presentes, a Gloria, a Rita, a Diana, a Ruth, a todos los que estamos siempre acompañando y sosteniendo esta tarea. Agradecer a todos por participar y invitarlos para que podamos sumarnos todos a esta tarea de la cual nos sentimos sumamente orgullosos de ser parte no solamente de la universidad, sino, como decimos siempre, es una oportunidad hermosísima y noble para intervenir y ser parte de la historia de la humanidad. Eso es lo que viene haciendo la Universidad Hebrea en estos 102 años, junto con todos los premios y premios Nobel de los cuales salieron y egresaron alumnis o, digamos, científicos de la universidad. ¿Y cuál es la idea principal? Una idea muy, muy linda, que es la de ayudar a crear un mundo más sustentable, más seguro, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy, desde la seguridad de la mano de la ética, y más sano para todos. Les pido a Daniel y a Román no solamente agradecerles la oportunidad, la dedicación, el tiempo y la posibilidad que tuvimos de compartir a través de ustedes estos temas tan importantes e irnos, como siempre decimos, con más preguntas que respuestas, que esa es la idea y el motor del saber, pedirles que nos dediquen cada uno un mensaje final para nosotros, lo que ustedes quieran dedicarnos y ahí nos despedimos. Yo avanzo, así cierra Daniel. Dale. Para mí la clave, lo que nos hace distintos es el conocimiento y el aprendizaje y la posibilidad de compartir ideas y sacar conclusiones y en definitiva aprender. Entonces, en este contexto, Daniel, gracias. Nos ayudaste un montón. Muy amable. Yo quiero agradecerle a Román
por el contrapunto interesante que mantuvimos. Quiero agradecer a todos la atención y quiero decirles que también pueden mandarme emails. Le voy a pasar la dirección a Marisa, quien quiera. Dale. Que no tuvo oportunidad de que su pregunta entre, me la puede mandar por email. Y no tengo un mensaje final, excepto decir que las preguntas que tienen que ver con la justicia pueden ser pensadas de modo sistemático y serio, y hay respuestas mejores que otras, y no hay que renunciar a pensar en la justicia. Creo que vale la pena tomarse estas preguntas en serio, a pesar de que claramente podemos seguir estando en desacuerdo entre nosotros. Así que les mando un saludo a todos y muchas gracias. Gracias. Agradecer al equipo con el que formamos parte, que es el equipo profesional que está a cargo de la oficina, a Laura Sámez, quien es la desarrolladora de los proyectos de la oficina de Amigos Argentinos de la Universidad de Hebreo. Gracias, Lauri, por estar siempre y por compartir esta tarea juntas. Y a Javier Rachman, que también está dentro del equipo nuestro y que estuvo a cargo como anfitrión de todos nuestros webinars. Gracias, Javier, gracias, Lau, por estar siempre juntos y compartir cada detalle de la tarea. Muchas gracias, Daniel, nuevamente, muchas gracias, Román, y muchas gracias a todos. Gracias por estar. Hasta luego.